Ciao a tutti, hoy te traigo este hermoso tutorial donde te voy a enseñar paso a paso a cómo hacer este hermoso cuello infinito, que en esta combinación de matizado se ve muy bonito y único. Como puedes ver, es una combinación de puntos que es sumamente fácil de elaborar, así que quédate a ver el video. Bien, estos son los materiales que vamos a necesitar para nuestro cuello. Vamos a necesitar entre 100 a 150 gramos de lana acrílica de preferencia, ya que es una prenda que es utilizada en tiempo de frío, por ende, para que nos pueda dar calor, es recomendable este tipo de lana. Bien, vamos a necesitar una aguja 5 milímetros, vamos a necesitar lo que es una aguja lanera para dar terminación, tijeras y lo que sería una cinta métrica. Cabe destacar que este cuello tú lo puedes hacer en tonos matizados, como lo haré yo en esta ocasión, o puede ser en tonos lisos. Si te estás preguntando qué marca es, yo te dejaré en la descripción el link porque realmente perdí la etiqueta, o si encuentro alguna foto te la estaré dejando por aquí en pantalla. Bien, así que comencemos con el tutorial. Bien, vamos a empezar haciendo lo que es un punto de inicio. Bien, para la base vamos a trabajar una cantidad de 40 cadenas más 1, una cadena adicional para poder subir a lo que sería la próxima fila. Cabe destacar, en caso de que tú quieras cambiar el ancho, porque vamos a estar iniciando por el ancho del cuello hasta lograr el largo deseado. Por ende, si tú quieres cambiar el ancho de tu cuello, basta con que la base, es decir, la cantidad de cadenas, sean múltiplos de 2. Bien, vamos a iniciar haciendo una cadena, 2, 3, 4. Bien, voy a continuar hasta lograr mis 40 cadenas más 1. Bien, aquí ya yo tengo mis 40 cadenas más 1 y vamos a proceder a hacer lo que sería nuestra primera fila, que la vamos a estar trabajando en puntos bajos. Bien, vamos a tomar hebra en la segunda cadena, ya que esta nos sirve para subir. Bien, y vamos a hacer un punto bajo. Bien, seguimos haciendo otro punto bajo y vamos a continuar haciendo puntos bajos por toda esta fila. Bien, bien, ya yo aquí me encuentro terminando lo que es la primera fila. Vamos a hacer este último punto aquí. Bien, cerramos, subimos con una cadena, giramos nuestro proyecto y ahora vamos a hacer un punto bajo trabajando en lo que sería la segunda barriguita, o como le dicen en inglés, back loop. Bien, entonces vamos a hacer un punto bajo tomando hebra por aquí. Si te fijas, un punto bajo normal sería tomando la hebra por estas dos barriguitas, como le suelen decir. Bien, pero nosotros vamos a tomar hebra por aquí. Bien, y vamos a hacer un punto bajo en cada punto, así. Vamos a estar haciendo esto hasta la fila número 4. Recuerda que ahora mismo estamos en la fila número 2, entonces vamos a hacer esto también en la fila número 3 y número 4. Bien, te debe de ir quedando así. Vamos a hacerlo una vez más, ¿ves? Tomamos por aquí. Bien, aquí ya yo me encuentro finalizando lo que es la fila número 4, en donde estuvimos haciendo un punto bajo en cada punto, tomando hebra por la parte de atrás. Bien, vamos a terminar esta fila. Bien, y vamos a subir con 2 cadenas. Vamos a girar nuestro proyecto y en esta ocasión vamos a trabajar en lo que sería el segundo punto, ya que estas 2 cadenas más este punto de aquí van a conformar un punto alto. Bien, para ello vamos a tomar hebra. Bien,
Vamos a tomar hebra nueva vez, sin cerrar. Si te fijas aquí, ya tenemos 5 hebras montadas en el ganchillo y vamos a tomar hebra nueva vez. Bien, hasta que tengamos 7 hebras. Si te fijas, ya aquí tenemos 7 hebras montadas en el ganchillo. Bien, y ya aquí cerramos. Esto es opcional, yo lo voy a hacer para no crear confusión con ustedes. Y vamos a marcar, si te fijas, este punto pertenece a lo que acabamos de hacer ahora. Y este de aquí pertenece a lo que sería nuestro punto alto de inicio. ¿Ves? Bien, ahora vamos a hacer una cadena. Vamos a saltar este punto, ¿ves? Y vamos a repetir. Vamos a hacer 3 veces esta especie de punto a medias, ¿ves? Tomamos hebra, estiramos, tenemos 3 montadas en el ganchillo, volvemos nueva vez, tomamos hebra, estiramos, tenemos 5 en el ganchillo, tomamos hebra, estiramos, tenemos 7. Cerramos, bien, y hacemos una cadena. Recuerda que esta cadena que estamos haciendo conforma el punto que estamos saltando. De manera tal que cuando terminemos nuestra fila vamos a terminar con la misma cantidad de puntos con la que iniciamos nuestra base. Bien, ya aquí yo hice una cadena, saltamos este punto y volvemos a repetir. Tomamos hebra, estiramos, ahí tenemos 3, tomamos hebras, estiramos, aquí tenemos 5 y volvemos y tomamos hebra y estiramos. Y aquí tenemos 7 hebras montadas en el ganchillo, lo que nos indica que podemos cerrar ese punto. Bien, y hacemos otra cadena. Básicamente eso es lo que vamos a estar repitiendo por toda esta fila. Vamos a hacerlo una vez más. Saltamos esta cadena, bien, esta cadena o punto, pasamos al próximo, nos cerramos, estiramos, una vez más, 2 y 3. Bien, y aquí cerramos. Y eso lo vamos a estar repitiendo hasta terminar esta fila. Bien, aquí ya estoy terminando lo que es la fila número 5. Y para ello, ya aquí cerré mi punto con una cadena. Vamos a saltar este punto y vamos a finalizar con un punto alto. ¿Por qué vamos a finalizar con un punto alto? Bueno, porque nosotros iniciamos aquí con lo que es un punto alto, lo cual a medida que el proyecto vaya tomando forma va a permitir que quede más recto. Bien, entonces vamos a cerrar nuestro punto alto aquí, bien, y vamos a subir con una cadena. Eso porque vamos a estar trabajando esta fila en lo que sería un punto bajo. Bien, vamos a trabajar toda esta fila en un punto bajo. Para ello vamos a hacer un punto bajo, tomando aquí en este espacio que antes conformaba una cadena, vamos a hacer otro punto bajo aquí, arriba de este punto, bien. Vamos a hacer otro punto bajo aquí, que es el centro, que en la fila anterior conformaba una cadena. Vamos a hacer un punto bajo aquí, que es arriba del punto ya creado. Y así sucesivamente, ¿ves? ¿Ves? Un punto aquí, donde antes había una cadena, un punto bajo aquí, que es el punto conformado de la fila anterior, y así sucesivamente. Bien, yo voy a continuar hasta llegar al final. Y bien, aquí me encuentro terminando lo que es la fila número 6. Mira ya cómo se va haciendo el cambio del color, porque es matizado. Y bueno, vamos a trabajar estos últimos puntos aquí, haciendo lo que es un punto bajo, quito el marcador y hago otro punto bajo. Bien, recuerda que la fila debe de terminar con la misma cantidad de puntos con la que iniciaste, es decir, yo inicié con 40 cadenas, debo de tener aquí 40 puntos por fila. Bien, entonces ahora vamos a pasar a lo que sería la fila número 7. Para ello vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí. Vamos a saltar esta cadena que acabamos de hacer
y vamos a hacer un punto bajo trabajando desde atrás. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Y esto lo vamos a estar haciendo hasta llegar a la fila número 9. Es decir, que la fila número 7, número 8 y número 9 la vamos a hacer igual que esta. Y ya en este punto cabe destacar que todo lo demás se repite. Una vez hagamos lo que es la fila número 9, vamos a estar repitiendo esta fila de aquí, que sería la fila número 5. Bien, yo voy a continuar y voy a regresar para explicarte una vez más lo que vamos a seguir haciendo por todo este proyecto, por todo este cuello. Bien, aquí ya me encuentro terminando lo que es la fila número 9, en donde estuvimos haciendo lo mismo, es decir, un punto bajo en cada punto tomando la hebra de atrás. Y bueno, vamos a finalizarla. Bien, vamos a ver si esta hebra me deja. Bien, y vamos a subir con 2 cadenas. Bien, damos vuelta al proyecto y en vez de trabajar en este primer punto, vamos a trabajar en el punto que sigue, porque ya este aquí con las 2 cadenas me va a conformar lo que es el punto alto. Bien, y ahora vamos a hacer 3 puntos a medias, es decir, tomando hebras sin cerrar. Aquí tenemos 3 hebras en el ganchillo, aquí tenemos 5 y aquí tenemos 7. Cerramos, aprovechamos y ponemos el marcador aquí. Bien, y hacemos una cadena. Saltamos este punto y volvemos a repetir 3 puntos sin cerrar, que es tomando hebra, estirando y cerramos. Bien, y básicamente eso es lo que vamos a estar repitiendo hasta lograr el largo deseado. Vamos a estar haciendo lo mismo que hicimos aquí abajo, 4 filas de puntos bajos tomando hebra por detrás y luego esta especie de punto que sería como un punto puff por toda la fila. ¿Ves? Vamos a repetirlo una vez más. Vamos a saltar este punto y en el próximo hacemos 3 veces este mismo punto, es decir, sin cerrar y tomando hebra. Siempre tomando en cuenta que antes de cerrar aquí tengamos 7 hebras montadas en el ganchillo. Bien. Y ya aquí hacemos una cadena que va a conformar el punto que vamos a saltar aquí. Y básicamente eso es todo hasta lograr el largo que queramos que tenga nuestro cuello. Bien, yo voy a continuar y voy a regresar para enseñarte a darle terminación a este hermoso cuello. Wow, miren qué acabado dio esta mezcla de puntos. Wow, y esos tonos matizados se ven muy bonito. Realmente me encantó. Aquí se puede apreciar mucho mejor. Wow. Recuerda que en la caja de información te estoy dejando todos los detalles de este hermoso cuello, como es el hilo que estuve utilizando y también las medidas en específico que tiene este cuello. Bien, ahora vamos a dar el toque final, es decir, unir estas piezas para conformar nuestro cuello. Para ello, antes me gustaría especificarte que cuando ya llegues al largo deseado que quieres que tenga tu cuello, simplemente termina en esta especie de punto. ¿Y eso por qué? Bueno, porque si te fijas, cuando nosotros iniciamos el proyecto, iniciamos con puntos bajos, estas 4 filas de puntos bajos, y después continuaba con este tipo de punto que diría el punto puff. Bien, entonces para que a la hora de unir estas piezas no se note tanto la diferencia, es conveniente, si te fijas, trabajar con esta especie de punto. Hacia la hora de unirlo no se verá.
Ahora, yo te lo comento porque suelo ser muy perfeccionista y le daría un buen acabado, pero en teoría estas son cosas que si no se mira en profundidad no se notan. Bien, ahora sí vamos a iniciar. Para unir esta pieza tenemos dos opciones. Podemos hacerlo con nuestra aguja lanera o podemos hacerlo con la misma agujeta con la que trabajamos el proyecto. Yo en esta ocasión voy a estar utilizando esta agujeta, ya que se me hará más fácil poderle explicar a ustedes. Bien, para ello, si te fijas, puede aquí dar una impresión que quedó un lugar más ancho que otro. Realmente eso es producto de la misma tensión con la que sueles tejer tu proyecto. Cuando inicié a hacer el proyecto tenía una tensión para tejer y cuando lo terminé tenía otra, pero eso no quiere decir que ambas no tengan la misma cantidad de puntos, ¿bien? Para no crear esa confusión y no pensar que quedó el proyecto mal, ¿bien? Entonces para ello, como vamos a unir estas piezas que a simple vista no tienen el mismo tamaño, vamos a ayudarnos de este marcador que ya hemos utilizado para identificar este punto que suele ser un poco tedioso de identificar, como te comenté al inicio, y simplemente vamos a usar ese marcador y vamos a pasar a la otra pieza que vamos a pegar y vamos a marcar aquí. Eso nos va a ayudar a tener una mejor guía a la hora de unir estos puntos. Bien, ahora vamos a estar trabajando en lo que sería el punto deslizado, el cual es muy sencillo. Vamos a pasar la agujeta por el primer punto de esta parte de la pieza y vamos a pasar por el primer punto del otro lado. Bien, asegurar aquí y vamos a hacer un punto deslizado. Bien, vamos a pasar al próximo punto, vamos al segundo, bien, y hacemos otro punto deslizado. Básicamente esto es lo que vamos a estar haciendo por toda la fila. Vamos a tomar hebra en el punto correspondiente, el punto siguiente, vamos a pasar del otro lado para tomar hebra, bien, deslizamos y cerramos. ¿Ves? Una vez más, aquí pasamos al punto correspondiente, que es este. ¿Ve? Ya trabajamos aquí, es este, bien, y cerramos. Y eso es básicamente todo lo que vamos a estar haciendo en esta fila. Y bien, ya aquí me encuentro en lo que es el final de esto. Para ello simplemente vamos a repetir lo que hemos estado haciendo. Bien, tomé mi punto completo, tomo mi punto completo aquí y cierro. Vamos a hacer una cadena para asegurar más eso aquí y ya podríamos decir que hemos terminado nuestro proyecto. Así se ve de este lado, que igual quien lo vaya a utilizar, si lo utiliza de este lado como de este lado, no se nota tanto la diferencia, tomando en cuenta de que hemos trabajado este cuello con un color matizado. Bien, ahora solo queda esconder hebras con nuestra aguja lanera. Escondemos aquí y escondemos aquí. Es muy sencillo, te voy a enseñar rápidamente. Simplemente es hacer como si fuera una especie de costura, como cuando estamos terminando de coser a mano y tenemos que esconder ese hilo sobrante, pues algo parecido, ¿ves? Vamos a intentar darle una forma aquí para poder unir bien. Eso es lo que siempre hago. Bien, ver aquí me salió el hilo. ¿Ves ahí cómo quedó? Y bueno, ya aquí queda esconder al azar, que en mi caso me voy a pasar a esta fila porque es la hebra es de ese color. Bien, muy sencillo, simplemente es
pasar la hebra al azar. No es que hay una regla en específico para esconder la hebra. Bien, basta que se asemeje al punto por donde estamos pasando la hebra, así no se crea una alteración. Bien, yo pienso que ya aquí está más que bien. Simplemente cortamos hebra y ya por aquí hemos escondido. Solo falta esta parte aquí, que básicamente vamos a estar repitiendo lo mismo. Y bien, así se ve la terminación de este hermoso cuello. Realmente no se nota tanto, a pesar de que evidentemente aquí hay una diferencia de color, pero fuera de queda muy bonito. De verdad, esta combinación de matizado me encanta. Hace que el punto se pueda resaltar un poco más y hace que esta pieza quede muy única y muy bonita. Recuerda que en descripción te estoy dejando las informaciones del hilo en específico que utilicé, así como las medidas que tiene este cuello. Que por cierto, este tipo de cuello por lo general lo suelen hacer más largo. Yo quise dejarlo así porque me permitía dar 2 vueltas en el cuello, por ende hacía la función que tiene este tipo de cuello infinito, que es poderlo poner de esa forma. Pero en tu caso, si quieres ponerlo más largo, puedes hacerlo, o simplemente ayúdate estirando un poco y listo. Bien, así que si te gustó este video, no olvides compartirlo. Suscríbete para que YouTube te notifique cada vez que yo tenga un nuevo video, y no olvides dejarme en los comentarios qué te pareció y qué otro video quisieras ver en este canal. Chao, chao.